Si hemos revisado el video anterior, pensaría yo que hemos ya resuelto muchas reflexiones que van alrededor de los instrumentos de evaluación, pero particularmente las rúbricas, que en realidad me parece que no son tan sencillas de utilizar y que a veces no estamos aplicando adecuadamente. Entonces, vamos a analizar en esta siguiente actividad de aprendizaje si realmente las rúbricas, de acuerdo a esta reflexión, las estamos definiendo adecuadamente. Bien, sugerí que revisemos si los teóricos que tenemos a la mano nos pueden permitir trabajar las rúbricas adecuadamente. Para ello, primero habría que hacer una definición que traté como de conjuntar con una serie de autores que han trabajado, que se han dedicado más a la parte de los instrumentos. Una posible definición sería la siguiente. La rúbrica puede ser definida como un instrumento metodológico debido a todo lo que tiene como aplicación en nuestra función como docentes para medir el desempeño del estudiante. Pero no solamente medimos su desempeño, sino también sus habilidades, sus técnicas y hemos hablado sus competencias, sus aptitudes, etc. ¿Para qué vamos a evaluar esta parte del estudiante? Justo para que sea capaz de determinar una actividad o una tarea. Dentro de esta definición debemos contemplar también cómo se diseñan. Se diseñan mediante un listado de criterios que bien pueden ser seleccionados o valorados por el docente, pero que recordemos que también puede el propio alumno generar sus propios criterios para evaluarse. Dentro de esta valoración debemos considerar qué conocimientos son los que vamos a trabajar con el estudiante. No olvidemos considerar sus niveles de aprendizaje, las competencias sobre las que nos vamos a centrar. No podemos siempre vincular todas las competencias en cada una de las actividades, etc. Y se va a representar por medio de una tabla que debe desglosar cada nivel de desempeño de manera muy clara y precisa para que entendamos hacia dónde estos criterios van a medir el rendimiento del estudiante. Pero también deben indicar el logro o hasta dónde se puede lograr los objetivos curriculares y, por supuesto, las expectativas que el docente tiene cuando integra esa actividad. Bien, dentro de sus características podemos considerar lo siguiente. Uno es que estén basadas en una serie de criterios que permitan, o no olvidemos, evaluar el desempeño del estudiante. Segundo, que puedan evaluar también productos y procesos. No nos quedemos solamente contemplando las habilidades, las aptitudes, etcétera, sino finalmente también estamos recurriendo a un criterio de evaluación, es decir, también sumamos los productos y procesos. Tercero, describir que, o más bien tratar de describir que lo que está aprendiendo el estudiante sea realmente lo que pretendemos enseñar. ¿Por qué esta característica? Me parece que no siempre estamos considerando hasta dónde el estudiante puede aportar, por ejemplo, en una exposición, que es algo que trabajamos mucho. Una rúbrica corre el riesgo también de limitar esa habilidad. Si yo le pido en el estudiante que solamente voy a evaluar su presencia, el dominio del tema y alguna otra característica que sea importante, como por ejemplo su fluidez, ¿no? Entonces, al yo presentarle esa rúbrica al estudiante, no le van a importar muchas otras habilidades que podría considerar, como por ejemplo la creatividad. En mi caso, yo integro en las exposiciones una actividad que ellos ejerzan, es decir, la finalidad de una exposición también es que el estudiante integre al resto del grupo a su actividad, no solo que se entienda el tema, sino que además sea capaz de integrarlo. Entonces, veamos realmente si los criterios que estamos seleccionando están considerando o están más bien condicionando solamente algunas de las actividades del estudiante. Ayudar a los alumnos a supervisar es muy importante y
permite también hacer una crítica, una autoevaluación a su propio trabajo. En algunos casos, en algunas actividades, yo he pedido a los estudiantes que respondan esa rúbrica, no solo la he evaluado yo, para ver también cómo los estudiantes tienen una percepción distinta en cuanto a evaluar y a calificar. Debemos considerar también que el estudiante debe tener una responsabilidad con su acto de aprendizaje. Si no lo hacemos responsable de ello, entonces estamos asumiendo nuevamente que el docente es el único responsable de ejercer una calificación. Los rasgos que debemos evitar es la implicación que limite a decir si el estudiante tuvo una buena o una mala tarea. Que esto es un poco lo que puede perderse en la lista de cotejo, ¿no? Si decimos solamente eres bueno o eres malo, es muy subjetivo para el estudiante. Tratemos de implementar los criterios que le permitan ser más objetivos con su evaluación. Y para ello implicaría evitar la subjetividad. Y por último, dentro de estas consideraciones y características, por supuesto, que tiene una rúbrica, es ser coherente con los objetivos educativos. No perdamos de vista eso, tenemos nuestro programa, estamos ejerciendo también nuestra libertad como docentes y siempre tenemos que ir en función o direccionados a un objetivo educativo. Creo que habría que considerar qué tanto las rúbricas van direccionadas para el docente y qué tanto para el alumno. En el caso del docente, el docente está con esta función, digamos, un poquito más apegada de especificar los criterios para enfocar la instrucción. Esa es como la función de la rúbrica, pero también para evaluar qué tanto el estudiante incrementa considerablemente su función o su evaluación a través del tiempo. Eso sería importante medir en una rúbrica, no solo evaluar la rúbrica, sino, por ejemplo, ¿por qué no hacer una exposición a inicio del ciclo escolar y una casi finalizando? Y evaluemos con la misma rúbrica o una rúbrica ya reestructurada, ¿qué tanto avanzó el estudiante del inicio al final del ciclo escolar? Para entonces considerar si realmente los criterios y estos niveles de desempeño son claros y están dando el resultado que nos interesa. Pero el alumno también cumple su propia función bajo esta rúbrica, que sería clarificar, ¿no? Dejar muy en claro cuáles son las tareas de desempeño para el estudiante. Que sea capaz como de puntualizar lo que realmente es importante en un proceso y en un producto o esta actividad que está ejerciendo, pero favorecer también la autorregulación de sus aprendizajes. Me parece que un poco este trabajo tiene que ver con este punto que es la motivación, ¿no? Si vemos solamente a la rúbrica como un instrumento muy duro de aplicar, como siempre condicionando la calificación, vamos a regresar justo a la función del examen. El estudiante debe entender que esta rúbrica va a favorecer su evaluación, pero también su desempeño con los estudiantes, por eso estas distintas formas también de evaluar. Le va a permitir al estudiante identificar con claridad la relevancia de los contenidos, después no entiende realmente qué se está evaluando, y los objetivos del trabajo. Si estamos aplicando una rúbrica también que está fuera de nuestros criterios de evaluación considerados en nuestro programa, puede también haber un conflicto. Aunque haya una rúbrica, el estudiante no entiende por qué se está integrando una actividad que no está dentro del programa. Hay una forma de clasificar las rúbricas. Vamos a trabajar la que normalmente nos sugieren los autores, que es la holística y la analítica. Dentro de esta evidencia de aprendizaje que vamos a trabajar, me gustaría primero identificar si realmente hemos considerado alguna de las dos tipos de rúbrica, o cuando elaboramos una rúbrica solamente estamos pensando en nuestra tarea, en nuestra actividad y hacia dónde la vamos a dirigir. Por lo tanto, en la siguiente sesión vamos a trabajar de manera detallada, junto con su actividad de aprendizaje, cómo trabajar o cómo marcar incluso esta diferencia
entre la rúbrica holística y la rúbrica analítica. Una forma quizás de definir es, primero, que la holística se centra en evaluar el trabajo del estudiante como un todo. Es un poco más abierta, más general, contempla otros aspectos. En el caso de la analítica, identifica y evalúa los componentes de un producto finalizado. Esa es quizás una de las diferencias fundamentales entre cada una de los tipos de evaluación. Los vamos a ir trabajando con calma. Finalmente les traigo un ejemplo para que en esta actividad de aprendizaje que vamos a realizar observemos si lo estamos utilizando adecuadamente o no. Más que ver esto como un ejemplo de una rúbrica analítica, me gustaría más bien que analicemos justo esto que mencionábamos incluso desde la sesión anterior, ¿no? ¿Cuáles son las categorías realmente que estamos seleccionando para evaluar en el estudiante, estos criterios que vamos a considerar, pero también cuánto puntaje o cuántos elementos estamos considerando como indicadores para cuestionar al estudiante en cuanto a su desempeño? Yo sugerí en algún momento que no nos quedáramos solamente con dos, una porque se confunde con la lista de cotejo y segunda porque puede tener una valoración muy subjetiva entre un sí o no, si es bueno o es malo. Un ejemplo sería por ejemplo, sobresaliente, que es notable, aprobado, insuficiente. Aquí tenemos un ejemplo donde va de medir de lo máximo que puedas valorar al estudiante a lo mínimo. Sin embargo, también la rúbrica puede ser elaborada empezando desde lo insuficiente hasta lo sobresaliente. Bien, dentro de los indicadores que debemos trabajar, seguramente ustedes conocen muchísimo más. Estoy tratando nada más de englobar los que pudieran ser más importantes y sobre todo para ejemplificar. Podemos trabajar quizás estos aspectos que además evitan también ser como muy cuestionables con el desarrollo del estudiante, ¿no? Que podría ser muy bueno, suficiente o insuficiente. Otro podría ser sobresaliente, notable, aprobado, en suspenso, es decir, como que el trabajo no está finalizado, sin decir que está mal, ¿no? Sin utilizar estos términos. Y otro podría ser justo comenzar de menor a mayor, ¿no? Necesita mejorar, mejorado, suficiente y por encima de la media. Por encima de la media significa que todavía a lo mejor no podemos darle una ponderación de que el trabajo está excelente o es muy bueno o es sobresaliente, ¿no? Sino que a lo mejor ya contempló más de los criterios necesarios para ser evaluados. Bien, vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones de manera un poco más detallada las formas en las que ustedes pueden emplear las rúbricas. Vamos a trabajar con ejemplos, sobre todo en sus áreas, y voy a ejemplificar también un poco lo que yo hago con mis estudiantes para ver qué tanto podemos considerar o qué otras consideraciones podríamos tener a la hora de elaborar o de diseñar una rúbrica, pero también de aplicarla. Gracias.